Hola y bienvenidos a mi canal, donde te contaré algunas historias. Dichas historias no me pertenecen, pero me atraparon y por eso decidí hacerlas parte de mi biblioteca. Llenas de misterio, terror, suspenso, aquí nos juntamos a escuchar con respeto, pero lo más importante, con la mente abierta. Los invito a disfrutar de estas anécdotas que nos dejarán queriendo más. Espero que les pongan los pelos de punta como a mí. Tomen su bebida preferida, pónganse cómodos y prepárense. Entremos a la biblioteca de medianoche. Advertencia. Estas historias contienen temas varios y sensibles que pueden afectar al oyente. Se requiere discreción y discernimiento. La historia del día de hoy se llama Trabajé para una agencia gubernamental durante una década y escuché una transmisión terrorífica. No voy a nombrar la rama ni la división en la que trabajaba. Ser denunciante ya es bastante difícil y no necesito que esos cabrones traten de derribar mi puerta. Bueno, para empezar, mi división trabajaría en objetos sin transmisiones de tipo extraterrestre. El hecho de que hayamos estado ocultándolo al público con tanta facilidad durante años, hasta el pequeño incidente, es tan gracioso como aterrador. Por un lado, mientras trabajábamos en situaciones completamente relacionadas como Expediente X, el público solo podía autorizar, pero no confirmarlo por completo. Eso es lo que facilitó nuestro trabajo, porque seamos realistas, la población en general podría distraerse fácilmente con cualquier evento importante que decidiéramos organizar ese día de la semana. Por otro lado, supongamos que algo catastrófico está sucediendo bajo la superficie, algo que no podemos controlar. Intenta explicarle al público escenarios de el fin del mundo, y el caos, con algo de anarquía, se desataría casi de inmediato. Ahora, al comprender lo estresante que era mi trabajo, comprenderán por qué decidí renunciar. Habiendo explicado esto, probablemente se pregunten qué tipo de contacto extraterrestre o jerga intergaláctica pudo asustarme tanto como para que prácticamente expusiera mi trabajo y me fugara. Bueno, se los diré, pero esta es la única advertencia para que se echen atrás. Como dicen, la ignorancia es la felicidad. ¿Aún tienen ganas? De acuerdo, pero no digan que no les advertí. Alrededor de diciembre del 2019, detectamos un proyectil no identificado que entró en la estratosfera y se precipitó directamente al suelo a una velocidad de 1125 km por hora. Las cámaras satelitales en la atmósfera captaron una imagen de lo que parecía una especie de cápsula, dirigiéndose directamente al Parque Nacional White Sands en Nuevo México. No sé por qué siempre aterrizan en ese estado, pero desde Roswell, nuestro equipo está en alerta para la recuperación automática y limpiar rápidamente cualquier rastro antes de que el público se entere de lo sucedido. Lo último que necesitábamos era que un imbécil hiciera un descubrimiento. Al recuperarlo empezamos a notar que la cápsula vibraba frenéticamente y emitía un zumbido. Parecía un dispositivo mecánico, pero el material del que estaba hecho parecía orgánico. Parecía algo como piel, ya que se sentía suave y elástica. 3 científicos más y yo fuimos asignados para estudiar y examinar la cápsula, para averiguar qué hacía o si representaba una amenaza para la humanidad. Tomé un bisturí para cortar un poco, y en el primer corte empezó a sangrar. El líquido era un poco brillante con un tono índigo. Resultó ser extremadamente corrosivo,
ya que derritió el bisturí y un trozo de carburo que usábamos para medir la temperatura. Menos mal que usamos una mesa de tungsteno. De lo contrario, el examen habría sido demasiado peligroso para continuar. En pocas palabras, estaba lo suficientemente caliente como para desintegrarse a través de los materiales que se usan para construir nuestras naves espaciales. Eso por sí solo podría ser un problema para la seguridad nacional, especialmente si quienes lo arrojaron a nuestro planeta eran hostiles. Mientras desprendíamos un poco más de la piel con un bisturí láser, la cápsula comenzó a emitir sonidos extraños. Era casi como si la criatura gritara de dolor. Al retirar la piel de la cápsula, se reveló una especie de dispositivo incubador. Parecía muy avanzado tecnológicamente, lo cual es mucho decir considerando la cantidad de cosas que tenemos que ver a diario. Probablemente fue construida para albergar vida. Contactamos a los altos mandos para informarles de la posible existencia de vida desconocida en nuestro suelo. Las pruebas se suspendieron hasta que pudiéramos averiguar qué fue exactamente lo que la dejó caer en nuestro planeta y por qué. Al revisar las imágenes de las cámaras satelitales, vimos una nave espacial triangular directamente sobre White Sands desde el espacio. Tan pronto como apareció, desapareció en un abrir y un cerrar de ojos. Así que ahora teníamos al culpable de la cápsula. La única pregunta que quedaba por responder era esta: ¿cuál fue el propósito de arrojar esta cosa a nuestro suelo? No sabía que obtendríamos la respuesta tan pronto. Unos días después, comenzamos la segunda ronda de pruebas. Notamos que el panel frontal estaba hecho de una especie de barrera de vidrio impenetrable, y nada lo atravesaba. Claro, cuando se te agotan las opciones, no hay nada que un soplete de alta potencia no pueda arreglar. Al acercar la llama al vidrio, noté que empezó a burbujear sutilmente. Los demás científicos y yo empezamos a aplaudir con entusiasmo, mientras empezábamos a desentrañar el misterio que teníamos ante nosotros. Justo entonces, sin embargo, el cuartel general volvió a vislumbrar la misma nave de hacía unos días, y lo que arrojó a continuación no fue ningún otro fenómeno cósmico al que estuviéramos acostumbrados. Fue más bien una advertencia. La nave nos dejó caer una especie de disco, pero llamarlo disco sería quedarse corto. Era casi tan grande como un escudo y tenía un gran círculo brillante en el centro. Claro, lo llevamos al complejo pensando que era necesario para que la incubadora se abriera correctamente. Fuimos a examinarlo y el maldito aparato empezó a emitir un ruido ensordecedor desde su centro. El sonido era casi suficiente para reventar los tímpanos. En cuanto retrocedimos, el chirrido cesó por completo. Entonces, el aparato empezó a emitir el mismo zumbido grave de la cápsula. Pero ese zumbido se convirtió en uno similar a un timbre, haciendo que el centro brillara con una luz blanca amarillenta simultáneamente. Se apagaba y encendía repetidamente, como una señal. No tardamos mucho en relacionar los ruidos con el código Morse. Claro que tuvimos que avisar al cuartel general que los alienígenas intentaban contactar con nosotros. Los altos mandos nos informaron que querían que descifráramos el mensaje lo antes posible, ya que podríamos estar pasándonos de la raya. Una guerra intergaláctica no estaba en sus planes, sobre todo después de Roswell. Un científico llamado Dr. Hugh nos ayudó con su experiencia con el código Morse y decidió ayudar a extraer los destellos. El disco empezó a arrancar a medida que el Dr. Hugh se acercaba. Hola, ¿a qué debemos la ocasión? El disco empezó a iluminarse de nuevo,
y a emitir los mismos pitidos agudos en una secuencia. El doctor estudió las luces y los sonidos con extrema concentración, sin apartar la vista ni un centímetro. Todos nos juntamos detrás de él, pero nos mantuvimos un poco apartados, para no tener que volver a oír ese fuerte chirrido. Se escuchó una secuencia, luego hubo un largo silencio. ¿Qué dijeron?, pregunté confundido. Nos saludaron, así que podemos asumir que entienden nuestro idioma, nos lo informó el doctor, y luego se dio la vuelta e hizo otra pregunta. ¿Cuál es el motivo de su contacto?, preguntó, con un tono disimulando su preocupación. Solo tardó un minuto en obtener otra secuencia. Hubo un largo silencio y el Dr. Hugh se giró hacia nosotros y dijo con calma: están diciendo, se llevaron a uno de nosotros. Vi la preocupación en sus ojos cuando lo dijo. Di un paso al frente, empezando a inquietarme. No nos llevamos a ninguno. Ustedes lo tiraron aquí, repliqué. En todo caso, deberían tener cuidado donde dejan sus crías. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Tragué saliva, pensando en cómo debería haber elegido mejor mis palabras. No sabíamos nada de estas criaturas. Toda la vida extraterrestre que acababa en nuestros laboratorios suele estar muerta o ser demasiado esquiva. Los que contactamos vivos prácticamente no representaban una amenaza y los tratábamos como amigos. Aún así, sentí que el aire de la habitación se volvía pesado. Justo entonces el disco empezó a brillar y a zumbar con fuerza, y de repente se detuvo. Entonces otra secuencia salió del disco. El disco empezó a repetir esta secuencia cada vez más rápido, durante unos 5 minutos seguidos. Vi que el Dr. Hugh empezaba a sudar, y sentí que se me encogía el estómago. Se detuvo de repente y la habitación volvió a un silencio estremecedor. ¿Y bien? ¿Qué dijeron?, pregunté, temblando ligeramente por la ansiedad. El doctor sacó un pañuelo de su bolsillo y se secó la frente. Pude ver su mano temblar mientras lo hacía. Decía, regresar, dijo el Dr. Hugh con calma, mientras miraba fijamente el disco. El disco nos respondió casi instantáneamente y repitió la misma secuencia de regresar. Produjo un ruido blanco y distorsionado, y nos quedamos desconcertados. Nos juntamos preguntándonos qué debíamos decirles a los superiores. Estábamos prácticamente luchando contra fantasmas. Ninguna información ni identificación sobre la descripción de la forma de vida, excepto el feto de la incubadora y la nave nodriza exigiéndolo de vuelta. Estábamos jodidos, en prácticamente todos los sentidos de la palabra. El ruido del disco empezó a crepitar y de repente se produjo otra secuencia. La estática y los ruidos cesaron casi por completo. El Dr. Hugh abrió mucho los ojos y se quedó ahí parado, como en trance. Lo miré, agarrando su hombro para despertarlo. Dr. Hugh, intenté sacudirlo, pero no apartó la vista del disco. Dr. Hugh, ¿qué dijeron? No se movió. Era como si viera la muerte cara a cara. Me coloqué frente a él y comencé a sacudirlo vigorosamente antes de darle una ligera bofetada en la mejilla. Dr. Hugh, ¿qué dijeron?, exclamé con la ansiedad apoderándose de mi voz. Lentamente apartó la vista del disco y me miró. Su rostro estaba pálido. Luego habló con un tono tembloroso. Dijeron, usaremos fuerza letal.
Volvió a mirar el disco. Sus ojos parecían desesperados. 2 llamaron al cuartel general y les dijeron que teníamos un problema grave, pero al parecer ya lo sabían. Nos contaron cómo encontraron múltiples señales en las coordenadas donde se encontraba la primera nave. Observaban unas 20 en el radar. Las cámaras de los satélites parecían sacadas de una película de ciencia ficción. En ese momento el disco emitió un fuerte crujido de estática y comenzó a reproducirse su secuencia final. De repente, el doctor empezó a correr hacia la incubadora. Lo agarré del brazo para intentar detenerlo, pero simplemente me apartó con fuerza. ¿Qué? ¿Qué descifraste? Empecé a entrar en pánico al verlo tan frenético. Acaban de decir que tenemos 7 horas. Tenemos que llegar a ese punto de entrega. El doctor tomó el disco y me dijo que le avisara al cuartel general que debíamos actuar rápido. ¿Se imaginan el terror que inundaba toda la habitación? Estábamos sentados sobre una bomba sin identificar al supuesto enemigo, y todo podría haberse evitado si hubiéramos dejado la cápsula en paz. Sentí el dolor goteando por mi frente mientras hacíamos el viaje de 3 horas. Por suerte, el parque estaba prácticamente cerrado al público en plena noche, así que una nave viniera a recoger a su bebé no sería un problema. Al acercarnos al punto de entrega, el disco empezó a vibrar y a zumbar. Era como jugar a la incógnita intergaláctica con la amenaza de la aniquilación, sobrevolando nuestra cabeza. En ese momento, vimos a los hombres de negro de siempre. Uno de ellos se acercó al doctor y a mí, procediendo a interrogarnos. Doctores, ¿tienen los artículos en cuestión?, preguntó en un tono grave. Sí, están en el asiento trasero, respondió rápidamente el doctor, todavía visiblemente conmocionado. El hombre entonces hizo que sus otros 2 compañeros recogieran a la incubadora y el disco, y los colocaron justo donde los habíamos recuperado. El doctor se acercó al disco y comenzó a hablar. Tenemos a su hijo, dijo el doctor Hugh mientras miraba el disco. Este empezó a brillar y a zumbar, y de repente la luz se hizo cada vez más intensa. Era casi como ver al sol en miniatura. Era tan brillante que casi dolía mirarlo. El doctor se apartó de inmediato, mirando hacia arriba, hacia donde se dirigía la luz, y fue entonces cuando me quedé boquiabierto. Vi la misma nave triangular de las cámaras, pero a su alrededor había una flota de naves que parecían prácticamente idénticas. La principal empezó a flotar un poco más cerca del suelo. Pude apreciar su tamaño y pude ver el intricado diseño de la base. La parte inferior de la nave tenía diseños que parecían runas antiguas e incomprensibles. Tenía unas enormes esferas bulbosas que supuse que debían de servir de parabrisas. El centro de la nave empezó a abrirse y solo oí una potente bocina. Parecía el sonido de una ametralladora. Era ensordecedor, pero no me importó al ver cómo la cápsula y el disco subían por la abertura. La vi subir cada vez más alto hasta que desapareció de mi vista, y tan rápido como llegaron, las naves se desvanecieron al instante. Sentí que mi cuerpo temblaba de miedo. Ver una flota de naves alienígenas listas para destruir la Tierra si no recuperaban a su bebé realmente te pone las cosas en perspectiva. Los agentes me escoltaron de vuelta a mi apartamento, y en cuanto cerré la puerta, me desplomé en el suelo. Decidí ausentarme sin permiso a la mañana siguiente. Vacié todos los archivos de mis dispositivos, los clasifiqué en memorias USB y empecé a empacar ligero. Ya no podía más. No soportaba que nos estuviéramos metiendo en asuntos que no entendíamos en absoluto. Y saber que podía morir por asuntos así y llevarme al mundo entero conmigo me revolvió el estómago.
No puedo revelar mi ubicación, pero por ahora estoy a salvo. Sé que es solo cuestión de tiempo antes de que me eliminen, así que me tomé este tiempo para ocuparme de mis asuntos. Lo único que puedo decirles con sinceridad es que no es casualidad que el gobierno confirmara la existencia de vida extraterrestre. Estábamos demasiado cerca para estar tranquilos, así que me imagino desarrollando armas en caso de que algún día tengamos una guerra intergaláctica. Solo quieren que nos sintamos más cómodos, como ovejas con pastor. Antes de irme quería compartir algunas ideas. Si alguna vez te preguntaste si los extraterrestres nos atacarían en este vacío que llamamos universo, puede que te sorprendas. Puede que estén más cerca de tu puerta de lo que imaginas. Gracias por acompañarme a esta historia. Si te gustó, te dejo el link de la original en la cajita de comentarios. Por favor, no olvides suscribirte y darle manita arriba si te gustó este video. Nos vemos.